Dice, aquella noche mientras comía con los 12, dijo, uno de ustedes me va a traicionar. Entristecidos, cada uno de los discípulos le fue preguntando, ¿seré yo, Señor? Y él fue respondiendo a cada uno, el que va a comer conmigo en el mismo plato, es cierto, voy a morir como está profetizado, pero pobre del hombre que me traiciona, habría sido mejor si no hubiera nacido. Judas se le acercó también y le preguntó, ¿soy yo, maestro? Sí, tú lo has dicho. Mientras comían, Jesús tomó un pedazo de pan, lo bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos. Tomen, cómanlo, esto es mi cuerpo. Tomó luego una copa de vino, la bendijo y también la dio a sus discípulos. Beban esto, porque esto es mi sangre, que es ella el nuevo pacto. Mi sangre se derramará para perdonar con ella los pecados de la infinidad de pecados de personas. Recuerden, no volveré a beber este vino hasta el día en que beba con ustedes del nuevo vino en el reino de mi Padre. Después de estas palabras cantaron un himno y se fueron al monte de los olivos. Allí Jesús les dijo, esta noche ustedes se alejarán de mí desilusionados, porque las Escrituras dicen que Dios herirá al pastor y las ovejas del rebaño se dispersarán. Pero después resucitaré y iré a Galilea a encontrarme con ustedes. Aunque los demás también me abandonen, yo jamás te abandonaré, dijo Pedro. Pero Pedro le respondió Jesús, te aseguro que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Damos gracias a él por esta participación. Puestos de pie, hermanos, recibimos al pastor David Enrique Sánchez y nos dirá la palabra de Dios. Señor y Dios eterno, a ti solamente alabamos y bendecimos. Gracias porque nos permites llegar a este lugar, decir solamente esta casa de oración, donde podemos glorificar y exaltar tu nombre, y lo hemos hecho, Señor, en este momento. Pero también, Señor, el escuchar tu palabra, sea la palabra expuesta, Señor, conforme a la Escritura, y seas tú, Señor, en cada uno de nosotros también, en esa palabra de conciencia, esa palabra sabia que utilizaremos para entender y comprender, Señor, lo que tú quieres hoy enseñarnos. Gracias en ese momento, Señor. Mis labios, mi corazón está delante de ti. En el nombre de Jesús. Puedan tomar su lugar. Y ahorita decían, ¿cuántos vienen contentos? ¿Cuántos vienen alegres? Decía el hermano Monroy, amén 1, amén 2. Y estaba nervioso porque eran 3. Pero los que estamos sentados, ¿estamos contentos o no? Amén. Entonces, algo que podemos nosotros mirar parte de la comunión. Quisiera que se pusieran en pie, saludasen unos a otros. Y la comunión exactamente es la unión de la iglesia, donde celebra en memoria o la memoria de Jesús por lo que hizo por nosotros. Desde aquí yo los saludo, les digo también bienvenidos.
no se queden en su mismo lugar, sino lo que más puedan acercarse unos con otros. No vuelvan a su lugar, solamente júntense con los más allegados, más cercanos de las bancas de enfrente. Si hay 2, 3 en una banca, únete más. Dice también la palabra, tendremos que estar hasta el frente para escuchar. Ok. Vamos, solamente les pido que busquen la escritura, en su escritura, en el Evangelio según San Lucas, capítulo 22, verso 8. Una vez más, hermanos, que estén 2, 3, o 2 nada más, o 1, acérquense con los que están al frente, tengan comunión con ellos, no nada más en el saludo, sino hasta en el presenciar este servicio. San Lucas 22, verso 8, solamente guíense por la vista, y dice así: y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Y ahorita que cantamos también, nunca temeré ni desconfiaré, en los brazos de mi Salvador, libre, salvo del pecado y del temor. Algo que podemos nosotros decir es: Señor, ayúdame todavía porque hay temor, todavía no he encontrado una plenitud de libertad, y esa libertad, Señor, que yo quisiera es que yo pueda entender lo que tú hoy me quieres enseñar. Y recuerdo que una caricatura que salió aún en el cine, y él decía: hoy es un día nuevo. Y ese día, aun cuando le pasaba lo peor, decía: hoy es un día nuevo. Le decían algo para atacarlo y decía: hoy es un día nuevo. Y hay momentos que podemos mirar que esa película, podemos decir, solamente es una, ¿cómo diríamos? Película animada. Una película donde dice solamente ahí se vive la felicidad y no se vive ni el rencor, ni el odio, ni la ira, ni la contienda. Y algo que podemos nosotros meditar es que él tenía 2 amigos más, un puerquito y una patita, que era Chicken Little, quienes lo llegaron a ver. Y en su momento ellos siempre eran muy amigos, muy unidos ante lo que pasaba o vivían. Y cuando hablamos ahorita de esa unidad, precisamente el encontrar la comunión o la palabra comunión solamente significa 3 cosas. Primeramente es la unión o contacto entre personas. Unión o contacto entre personas. Comunión significa circunstancias de tener algo en común. Y comunión significa también sacramento, que es la Eucaristía. Y decimos nosotros, o venimos mencionando, que Eucaristía en el ámbito global se debe de mencionar dentro de las iglesias. ¿Por qué? Porque cuando decimos Eucaristía solamente es que está diciendo que es católico, apostólico, romano. Y decimos nosotros, no, solamente es la Eucaristía, es también el sacramento de la comunión. Y en esa parte donde podemos nosotros mirar que desde una semana el hermano Héctor me decía: pastor, no se preocupe, yo me voy a encargar de la comunión y yo le voy a pedir nada más que observe cómo va a ser. Y es ahí donde tomo esa parte del pasaje de este Evangelio de Lucas 22,
porque les dijo Jesús y envió a Pedro y a Juan diciendo: id y preparad la Pascua para que la comamos. Cuando hablábamos de los días en repartirlos, en su momento se mencionaba, decía: ahora sí el pastor no va a trabajar en nada, pero decía el hermano Monroy: no, yo hago el orden, yo dirijo, pero predicar en su momento no. ¿Por qué? Por cuestiones de escuela dominical, y ha estado preparando, pero hubo una comunión, una unión, es decir, yo lo hago y entonces pastor, usted ahora juntos lo hacemos. Yo decía sí, pero algo tan importante en esta parte de preparar la Pascua, dice, para que nosotros la comamos, es exactamente eso, la unidad. Que cada uno de nosotros podamos tener en cuenta que esa unión entre uno y otro no solamente es yo voy a comer el pan, yo voy a comer o voy a tomar el vino para solamente postrarme delante de Dios o venir delante de Dios, sino que podemos nosotros mirar que desde ahí, en esa unión y ese contacto que tuvo Jesús con sus discípulos, dice, por 3 años, cuando Él los llamó o Él los eligió, Él les enseñó, Él los guió y también los confrontó. Podemos ver a un Pedro, ¿no? Cuando Pedro le decía: Señor, pues yo voy a ir contigo hasta la cárcel, o hasta la muerte, o hasta el fin del mundo. Y le dice Jesús: es cierto, dices esto, pero pues me vas a negar. Y antes que cante el gallo, porque dice también la palabra que Dios pesa los corazones. Dios sabe cuán tan inconstante es el corazón del hombre, que hoy puede decir: hoy alabo y glorifico a Dios, pero mañana no sabemos. Ahora que se ha venido, se preocupaban unos porque decían: si sale el habemos papa negro, ahora sí ya entonces es señal de ¿cómo se llama? Del fin del mundo. Pero otros dicen: ¿y qué tal si el papa negro es el alma que trae aquel hombre que ahora está ahí? Dice uno: híjole, hay que preocuparse, ¿no? Y luego decía en las profecías que vienen diciendo otros, donde dice: habrá 2 papas, y ahorita el papa ¿cómo se llama? Que renunció sigue siendo papa. Y ante todo eso dice: va a haber conflictos. Yo quisiera decir: Señor, tú solamente sabes. Gracias. Hoy no sé por qué estoy nervioso, pero hoy les puedo decir, hermanos, gracias, en esa parte de la unidad que Jesús tuvo con sus discípulos, podemos ver que en esos 3 años Él tuvo esa unidad con ellos, y ellos se dieron cuenta quién entonces era Jesús. Cuando los llama, Él manifiesta poderes, dijéramos así, milagrosos, dijéramos también así, en cuestión sobrenaturales, que muchos decían: ¿qué autoridad tiene para sacar, expulsar demonios? ¿Qué tiene? ¿Qué tipo de autoridad tiene para sanar? Y entonces también ahí empieza donde el hombre, teniendo una relación entre hombre y hombre, dijémoslo así, que tienen una comunicación, estos hombres querían tener comunicación con Jesús. Algo tan importante es que podemos nosotros meditar que cuando Jesús inicia su ministerio, dice, Él empezaba a hacer prodigios, señales, dice, y se corría por todo el mundo, o se esparcía por todas las aldeas. Y muchos decían: aquel hombre judío, aquel hombre galileo, aquel hombre nazareno, aquel carpintero, hace esto. Y podemos nosotros meditar que cuando entonces llama a sus discípulos, solamente o el simple hecho es que también los discípulos, al escuchar, pero ya cuando Jesús los llamó, vieron algo especial en él. Vieron ese cambio en sus propias vidas. Cual fuera su situación, sea económica, moral, emocional e intelectual, dice, ellos buscaron a Jesús. Ellos siguieron a Jesús.
ellos también, no nada más diríamos en fe, sino dice también ellos se levantaron para seguir a Jesús. Podemos nosotros mirar, hermanos, cuánto nosotros debemos de depender también entonces de Dios, pero también, como nos dice las Escrituras, el hombre ha perdido la imagen y la semejanza de Dios, y principalmente la imagen y la semejanza en la cual podemos mirar en Jesús solamente ¿cuál fue? La misericordia, la bondad, la mansedumbre, la templanza. Y es ahí donde el hombre en estos tiempos y tiempos pasados ha luchado también, pero también ha luchado como Adán y Eva cuando también comieron el fruto, y no porque hayan pecado por el fruto, sino porque ellos quisieron ser igual a Dios. Podemos nosotros decir, aquella serpiente pudo también seducir, pudo también engañar, y con que les dijo, ¿no? Con que les dijo Dios que si comieran de ese fruto van a morir. Pero yo les digo una cosa, que ustedes no van a morir, sino que van a ser igual que Dios. Y podemos ver cómo entonces esa unidad, esa comunión se rompe. Y hoy en estos tiempos, hermanos, tomamos una vez más el lugar de Dios para juzgar, tomamos el lugar de Dios para atacar, tomamos el lugar de Dios creyendo entre nosotros que creer ser sabios. A veces miramos al que no sabe tanto y entonces decimos, no le hagas caso. A veces miramos a aquellos pobres, dijéramoslo así en nuestra sociedad, y dicen, ¿qué vas a aprender de él? Y recuerdo que una persona en aquellos tiempos que estuvimos también en Chilpancingo, nos decía una persona, dice, creo que hay una persona más consagrada y más sabia en una pequeña localidad, dice, que en una ciudad. Entonces decía uno, híjole, qué difícil, porque pues ¿a dónde está esa persona para que también a mí me enseñe lo que él sabe de Jesús, ¿no? De lo que él aprende de Jesús? Y sin embargo podemos nosotros mirar que Dios está queriendo también en el hombre llevar a cabo también, dice, su propósito. Quiere también mostrar su proyecto en él para que cada uno pueda entonces transmitir lo que Jesús vino a transmitir en esta tierra. Hoy podemos hablar entonces de los discípulos también de la Escritura, conforme dice el dicho que ahora nosotros también tenemos. Dime con quién andas y te diré quién eres. Si hoy nos aplicáramos ese dicho a nosotros, ¿qué dirían de nosotros? Dirían, verdaderamente eres hijo de Dios, verdaderamente eres discípulo. Por lo que me platicaban en su momento ahora nuestras campistas, algo que decían es cierto. Fuimos y predicamos y la gente a las comunidades decían, teníamos planeado el culto de hora y media y la gente quería más. Yo decía, wow, esas personas ¿dónde están? Porque dice uno, de verdad, quiere seguir alabando a Dios. Y son personas que decían, y llegamos nosotros y compartíamos, pero la gente quería más. Y decíamos, nosotros hay momentos que estamos meditando en esa parte, Señor, de que me enseñas quién soy y me dices, es que ya me tengo que ir, es que ya tengo cosas que hacer, es que se me hace tarde, es que, Señor, mis actividades son las que también son primero que tú. A lo mejor ahorita me dices, no es cierto, pero digamos en ese tiempo de Cuaresma. ¿Por qué es Cuaresma? Si es que tenemos comunión con Dios, con Jesús. ¿Cuál es el significado de la Cuaresma? Dice, es un tiempo de reflexión y de meditación antes de la Pascua. Y sin embargo hay momentos que como personas nosotros decimos, por eso les decía,
un tiempo atrás o siglos atrás tenían mitos que el día que nacía un niño en Viernes Santo decían cuidado porque a lo mejor puede ser el anticristo. Decían en Viernes Santo no te vayas al mar porque te puedes convertir en pescado. Pero ahora pasamos mayormente esos mitos, ¿no? De no pasa nada. No pasa nada. Pero nada más recordar, hermanos, que el simple hecho no ser ni legalista ni meter una ley impuesta, solamente es reflexionar también en esa cuaresma y reflexionar en la Pascua. Que hoy es lo que podemos nosotros meditar cuando dice Jesús, ve y prepare la Pascua. Vaya, háganlo. Y entonces al momento de meditar en eso podemos decir, hermanos, cómo es que Jesús a sus discípulos le enseña también la unidad. También es cómo Él se relaciona con ellos, pero les enseña el proyecto de Dios. Dice, y en ese proyecto se manifiesta principalmente en la oración de Jesús, en Mateo 26, 39. Señor, no se haga lo que yo quiero, sino se haga tu voluntad. ¿Qué Jesús les enseñaba a sus discípulos? ¿Qué pregunta se hacían los discípulos en su mente al decir, Señor, que se haga tu voluntad? ¿Cuál es tu voluntad? Es la que nosotros como hombres también venimos preguntando en cada momento, en cada instante, ¿cuál es tu voluntad para mi vida? ¿Cuál es esa voluntad, Señor, para mi ser? ¿Qué es lo que quieres que yo haga? Y Jesús, en ese propósito, en ese proyecto, también enseña, dice a sus discípulos, primeramente es vaya, prediquen, enseñen a aquellos también que guarden estas cosas. Vayan y enseñen, que guarden esto en sus corazones, y principalmente es el amor al prójimo. Amar a Dios primero sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Pero es eso lo que miramos ahora, hermanos, que el cumplir la voluntad de Dios puede también desde nuestras entrañas haber dificultades, pero también puede haber distintos niveles en los cuales podemos nosotros, o quiero mencionar tres. Primeramente, a nosotros nos cuesta entender qué es lo que Dios nos pide, pero también en lo que Él nos pide, yo les quiero decir, hermanos, que es lo mejor para nosotros. Principalmente el amor, el amarnos unos a otros. Hemos dicho, Jesús ya vino a sanarme, a salvarme y a quitar todo lo que hay en mi corazón, y entonces el amor, ¿por qué no lo hay hoy? Hoy podría mirar en la mañana que mi hermano prende la televisión y en uno de los programas pasaba un video sobre un bebé que creo que duró 95 días o algo así, pero le hicieron un video, dice, ¿cómo les dirías? Resaltando la vida o la lucha que el bebé tenía. Y dice, y hablaban de él con tanto amor, y al final dice, es porque los hombres no entendemos y comprendemos esto, el luchar por la vida, el amar la vida. ¿Por qué el hombre no entiende verdaderamente los propósitos de Dios? Y puedo decirles como punto 2 también, que a veces también nuestro camino de la felicidad, a veces nos envolvemos más en los problemas que en lo que Jesús habla, o lo que Dios habla también a través del sabio en Eclesiastés, que solamente dice, también ya todo es conocido debajo del cielo, todo tiene su tiempo y su hora. Y también enseña al hombre donde dice, solamente el hombre tiene que disfrutar su trabajo, pero también es disfrutar el tiempo. Y quiero entender cómo ese tiempo familiar, y hay momentos que nosotros, hermanos, es bueno para nosotros, pero no lo alcanzamos a entender.
y el punto 3 en este primer punto es vivir en plenitud. ¿Qué es vivir en plenitud? ¿Qué es vivir en plenitud? ¿Cómo podemos entender esta parte? Yo podría decir en su momento hubo luchas por situaciones en mi vida, pero ahora estoy entendiendo de decir, ya no es más pelear, ya no es más tener ese conflicto con el otro, porque una, nos desgastamos, dos, nos enojamos, tres, y hay una bomba que definitivamente ni estamos bien y siempre vivimos odiándonos. Y vivir en plenitud es quitar todo eso, todas esas barreras. Me hiciste, no importa. Una ocasión le decía a la hermana Sarita, hablábamos de algo y me decía, pastor, pero pues ya eso déjelo, ya. Yo, sí es cierto, sí es cierto. Yo decía, ya no más en el corazón, porque el corazón se contrista, se acongoja, y entonces podamos nosotros vivir en plenitud. ¿Y por qué esto no lo llevamos a cabo, hermanos? Porque somos muy reacios a entregarnos. Quiero decirles solamente que en este tiempo, cuando Jesús habla de que se manifestase el reino, o cuando se manifestase el reino, principalmente le decía a sus discípulos, deben confiar uno del otro. ¿De qué manera? En el 5:27 podemos nosotros ver de Lucas, en confiar en sí mismos y ser bienaventurados, es conforme habla en el 6:20, en no juzgarnos el uno al otro, que haya fruto, y dice, por ese fruto nosotros seamos conocidos, 6:33, estar bien y bien cimentados en él, 6:46, hacer también sanidades, y ese es en el capítulo 7, la aceptación de personas y no hacer acepción de ellas, por conocimiento, por vestimenta, por dinero. Ver también que debe haber humildad y hospitalidad. Llevar a cabo el servicio, como también Jesús dice en Marcos 10:45, el Hijo del Hombre no vino a servir, no vino a ser servido, sino a servir y dar su vida en rescate por muchos. Seguir a Jesús no cuesta mucho, ¿no? Y podemos ver nosotros que en ese contacto, en la unión o comunión que Jesús nos enseña a todos nosotros, es tener una relación con el Padre. Pero también nosotros podemos ver en el capítulo 9 cómo el poder de Dios a veces no se manifiesta en nosotros porque hay incredulidad y mayormente hay perversidad. Y perversidad llega desde el momento cuando nuestro enojo, nuestra ira, toda la intencionalidad mala que hay en nuestro corazón. Por eso es que dice, también habla Jesús, y habrá en esos tiempos guerras. Uno se levantará contra el otro, nación contra nación. Pero es ahí donde podemos ver, hermanos, que no hay una unión, no hay una comunión. Y esa comunión Jesús nos enseña también a través de su oración. Cuando Él ora por todos los que le dio, podemos nosotros ver, hermanos, que esa comunión y ese contacto que hay con otro, dice, debe de ser de amor. Y hoy podemos nosotros mirar también que al tener circunstancias, que también hay algo en común entre nosotros, es que Dios nos ha dado potestad para hollar serpientes y escorpiones. Dios nos ha dado la vida eterna, Dios nos ha dado la vida. Dios también manifiesta en el hombre su poder, pero también dice, debemos de guardar su palabra, debemos de conocer más a Dios, debemos nosotros ser en esa unidad más confiados, vivir en santidad, poder ver y creer plenamente en Él. Quiero decirles que en el punto 3 solamente es, la Eucaristía es conocida de varias formas. Acción de gracias, Sagrada Comunión, Santa Comunión, Santa Cena, fracción del pan, Santísimo Sacramento y Santo Misterio.
Y diríamos, ¿por qué nada más nosotros le llamamos Santa Comunión? Le decíamos, como es parte de la iglesia cristiana, no iglesia católica, pero podemos ver en lo que yo hablaba de la Eucaristía. Es cierto que se tienen ideologías. La iglesia católica dice que el pan y el vino, ¿qué sucede en él? ¿Qué sucede? ¿Se transforma en qué? El cuerpo de Cristo. Como nosotros cristianos solamente decimos es el símbolo del cuerpo y también de su sangre. Pero algo que podemos ver es que la Eucaristía es un vínculo de sentimientos o actitudes que debe de impulsarnos a nosotros a interesarnos por los demás, a querer ayudar al necesitado. Por eso Jesús decía también, cuidar al huérfano y a la viuda, dar libertad al preso, al oprimido, al menesteroso. Y algo que podemos nosotros mirar en esa Eucaristía también es una virtud que cada uno de nosotros como cristianos debe de consistir en amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo. Pero también que hoy que estamos aquí es un gran banquete. Sí, es un gran banquete, hermanos, como la Pascua, pero también es el recordatorio. ¿Sí? Podemos decir, leíamos al principio el Éxodo, capítulo 11, que era la salida del pueblo de Israel. Pero hoy para nosotros entonces, ¿qué es la Pascua? ¿Qué es la Eucaristía? ¿Cómo nosotros tomamos la Santa Cena? Solamente decimos, no, hoy vengo delante de Dios, me doblo mi rodilla y le digo a Dios, perdóname. Pero es como dice Jesús y nos confronta y les decía, por eso confrontaba a los discípulos. Sí es cierto, pero nunca has venido a la mejor, y si meditares, no has venido a dejar tu ofrenda, ir y buscar a tu hermano, pedirle perdón, estar bien con él, regresa y entonces sí, nos ponemos a cuentas. La comunión, la Eucaristía, la cual Dios también hay sobre cada, está en ese tiempo que debemos de nosotros celebrarla, es específicamente eso, que la iglesia se alegre, la iglesia celebre, entonces esa gran unión, esa comunión, ese contacto, ese amor es manifiesto aquí. La pregunta es, hermanos, ¿dónde estamos hoy? ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está esa unidad? ¿Dónde está esa comunión? Oremos, los invito a estar en pie. Señor y Padre, en ese tiempo que tomaremos esta Santa Cena, Señor, y que al momento, Señor, que tú le decías a tus discípulos que tú ya anhelabas ese momento para tener comunión con ellos. Quiero entender y quiero ver si es la esencia, Señor, en la cual tú decías, con esto pactaré para que cada uno lleve las buenas nuevas a aquellos que no la han escuchado. Mi Dios, haznos hacer esa pregunta en lo profundo o redarguye en nuestro corazón. Si en verdad esa gran unidad, ese gran amor que tú has tenido con cada uno de nosotros, solamente lo hemos querido para nosotros y no compartir, Señor, a aquellos que te necesitan. Es cierto, Señor, fueron 12, pero esos 12 se multiplicaron. Hubo un tiempo donde tuvieron temor, pero tu Consolador, Señor, vino a ellos. Una vez más, Señor, como iglesia no hemos hablado de las cosas espirituales,
y mucho menos, Señor, de tu Espíritu Santo. Pero hoy, Señor, que sea una comunión diferente. Hoy, Señor, que sea esa comunión diferente en nuestro ser, en nuestros pensamientos, en nuestras actitudes hacia los demás. Tú nos perdonas, Señor, cada momento cuando nosotros venimos a ti. Pero nunca escuchamos, Señor, las palabras cuando dices, vete y no peques más. Y sin embargo, Señor, hemos pecado. Que hoy, Señor, la oración de tu pueblo, la oración de cada persona, podamos hoy decir, Consolador, Espíritu de Dios, quebranta mi corazón, quebranta mi mente, quebranta mi ser, y pueda entender, Señor, hoy qué es la Eucaristía, qué celebro hoy y por qué lo celebro. Al pueblo de Israel le dices libertad, y hoy, Señor, me ofreces esa libertad también a mí. Tú fuiste el cordero inmolado, sin mancha, que no abrió su boca para morir, Señor, no nada más por uno, sino por todo el mundo. Que hoy tú puedas, Señor, bendecir mi mente, mi corazón, puedas transformar mi forma de creer. Que hoy pueda, Señor, decir, libre y salvo soy por ti. Que esta comunión, no solamente con los de la iglesia, yo la comparta, sino la comparta, Señor, con aquellos que no te conocen. Abre mi boca, abre mi corazón para confesarte, para decir que tú eres mi Rey y mi Salvador. Gracias, Señor, porque tú nos perdonas. Gracias porque tú nos limpias. Gracias, Señor, porque nuestros pecados, como la grana, Señor, como la nieve, son también emblanquecidos. No hay más pecado cuando tú, Señor, vienes a perdonar. Hoy sabemos, Padre, que las tinieblas van pasando, mas tu luz alumbra, Señor. Sabemos, Señor, que no somos perfectos, pero en esa perfección, o esa perfectibilidad, Señor, que estás mostrando al hombre cada día, es que podemos, Señor, vivir en santidad. Como dice tu palabra en Hebreos, sin santidad nadie verá al Señor. Hoy tú sé, Señor, en cada uno de nosotros, límpianos, lávanos, y seas glorificado por cada uno de nosotros en Cristo Jesús. Le damos gracias a Dios por la interesante predicación del pastor. Y ahora vamos a cantar el himno Una espiga, que viene ahí en nuestras orillas.
llegaron un poquito tarde, voy a repetir unas palabras muy breves y el pastor va a impartir la comunión. Sí le avisé efectivamente a él que se me daba la libertad de realizar la comunión de un poquito diferente. Ustedes pueden ver el orden del culto y casi no hay variedad, normalmente lo celebramos. Y lo que les decía al principio es que los 4 escritores que hay, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, el único que es anfitrión en los 4 evangelios en esta ocasión es Jesucristo. Siempre fue invitado a la casa de María, de Lázaro, de Marta, a la casa de Simón el leproso, a la casa de Zaqueo, a la casa de Mateo, pero siempre él invitaba a las bodas de Caná, y en esta ocasión él es el que invita. ¿A quiénes invita? A los más íntimos. Solamente invitó a los 12 discípulos. Y se le llama, y ahí instituye la Santa Comunión, la Santa Cena. Y quizás se extrañen de la forma como lo organizamos ahora, pero en una cena, ¿qué cosa hay? 3 elementos que hay en una cena. ¿Hay comida o no hay comida? Y hay comida. ¿Hay platos o no hay platos? Hay platos. Entonces, y hay bebida. Y quiero decirles, para que nadie se escandalice, yo le dije al pastor, el vino es vino, porque ahí no dice en la Biblia que toman un jugo de uva, toman un vino, y una porción son, mi esposa que lo dice, ¿o cuántas onzas son? Menos de una onza. Entonces, por los niños no tengan problemas, no se preocupen, estamos obedeciendo. Así como Jesús dice, cuando tú quieras platicar con tu padre, métete a tu cuarto y qué cosa, y cierra la puerta. Y el Señor es muy específico. A Naamán, cuando tenía lepra, dijo, ve con Eliseo allá a Samaria y él te va a decir lo que tienes que hacer. Y este Eliseo le dice, ve y métete 7 veces al río Jordán y vas a quedar sano. ¿Qué voy a andar metiéndose? Aquí hay mejores ríos que allá. Jesús quedó y dijo, me dice lo que te está diciendo, haz lo que me dice. Y el Señor es muy específico en sus instrucciones. Entonces, el pastor va, no sé de qué manera va a ser la cesta, pero voy a traer este platito con el pan, ya viene el pan ahí, y la copita, y el platito es un regalo de un servidor para ustedes. Entonces vamos a pasar a la comunión y mientras vamos pasando a recogerla, como él nos lo indique, vamos a estar cantando este canto que aprendimos hoy, pan y vino. Lleguemos a pasar todos. Abramos las Sagradas Escrituras en el Salmo 51. Solamente vamos a leer de los versos 10, 11, 12 y 13. Hemos a Dios pedido perdón. Pero hoy, en esta oración y con esta comunión como compromiso, pedirle a Él que Él transforme en nuestro ser conforme a estos versículos. Los invito a estar de pie. Salmo 51, versos del 10 al 13. Todos juntos. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti, y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán en ti. Amén. Oremos. Amado Señor y Padre, te damos gracias. Que también, Señor, el recordar en memoria de ti, Señor, lo que tú has hecho por nosotros. Principalmente, Señor, esta Santa Cena, esta Eucaristía es, Señor, la memoria es recordar siempre lo que por amor diste nosotros en la cruz. El pan, símbolo de tu cuerpo, el vino,
símbolo de tu sangre. Pero así mismo, Señor, tu gran amor que nos has mostrado es el pan. En él fue llevado todos nuestros delitos y maldades y enfermedades. Pedimos, Padre, que hoy tú lo bendigas, lo consagres, y al comerlo, como símbolo, Señor, es recordar que fuiste molido, Señor, y escupido por el hombre. Hoy, Señor, también de pedirte, Padre, que este vino delante de ti, Señor, también lo consagres, lo bendigas, y también, Señor, al tomarlo, que cada hombre y cada mujer, como iglesia en este lugar, hagamos un pacto, Señor, contigo. Cual fuera el pacto, Señor, que tú hagas con el hombre contigo. Hoy, Señor, recuerde siempre en nuestro corazón lo que has hecho. Y esto, Señor, nos lleva a la memoria que cada día, Señor, ese pacto va a estar presente, va a estar vivo, porque tú eres un Dios que no miente y que se arrepiente. Hoy tú, Señor, el corazón de cada hombre y cada mujer, conforme lo decida entregarlo, decida presentarlo delante de ti, hoy tú puedas transformarlo. Tú miras, Señor, no al santo, sino al pecador, o al más pecador, o al que se siente tan indigno delante de ti. Esa es parte también de una unión y comunión contigo. Perdona, Señor, si su corazón se arrepiente. Perdona, Señor, si lo dice de toda sinceridad. Hoy, mi Dios, en Cristo Jesús te lo pido. Amén. Pediré a mi hermano Roy, hermano Carlos, pedirles también a la congregación, vayan haciendo una fila, los hermanos estarán entregando los platos. Así que pedimos, las primeras marcas vayan formándose y vayan haciendo la fila. Vayan a hacer 2 filas. Podamos tomar el pan, comerlo en memoria de nuestro Señor Jesús, el rogar por nosotros.
Gracias, Señor, por este tu don saludable que nos renueva, nos soporta, pero también, Señor, nos enseña. Comunión, contacto, pero también es el amor, Señor, de nosotros. Gracias, Señor, porque unidos en este mundo podemos, Señor, crecer. Unidos, Señor, podemos predicar tu palabra. Despiértanos, avívanos, con de nuevo, Señor, y abra nuestra boca, Señor, para predicarte que, como decía Jesús, tú eres Dios, que guarda y cuida de los en Cristo Jesús.